tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy con el inmenso placer de tener en el estudio a Felipe Osa, de la Librería Nacional, el librero más reconocido de Colombia, creo yo. A propósito de que esta librería, símbolo de los libros colombianos, está cumpliendo 75 años de existencia. Don Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, con mucho gusto. Cumplir años es un motivo de celebración, aunque a algunas personas no les gusta porque consideran que se van volviendo viejos con los años, pero en el caso de estos aniversarios de una empresa, de un esfuerzo tan grande como es el de vender libros, es una celebración. Pero tengo una duda, que es lo que le quiero preguntar. ¿Es una celebración un poco triste, un poco nostálgica por el hecho de los cambios en el mercado del libro? Yo diría que es una celebración absolutamente asombrosa. Cuando quienes conformamos la Librería Nacional y que la estuvimos, digamos, desde hace tantos años, llegamos a esa fecha, dijimos, increíble, hemos sobrevivido. En un país donde la lectura es precaria, donde han desaparecido muchísimas librerías importantes, han desaparecido totalmente. Llegar nosotros a los 75 años siendo casi la librería más antigua del país, por decirlo la más antigua, pues es un hecho asombroso, pero que nos llena también de admiración. Para ponerlo en términos del ser humano, es como cuando uno le celebra a un abuelito 90 años, feliz de que vivió tanto, pero triste de que ya está disminuido y de que le queda poco tiempo de vida. En este caso no, en este caso es precisamente alguien que ha llegado a los 75 años, pero vital, y creciendo y con un entusiasmo y una potencia extraordinaria. Es decir, no hemos llegado a ese estado, porque cuando uno llega a los 90 años y está totalmente en decadencia, pues realmente no vale la pena. Pero en este caso la librería está potente, boyante, actuante, quiere abrir más librerías, ha abierto más librerías en los últimos años. ¿Cuál cree usted que ha sido la razón para que mientras otras cierran, ustedes se mantengan? Bueno, la razón fundamental, la raíz de todo esto estuvo en quién la fundó. El fundador de la Librería Nacional fue un hombre de una visión absolutamente extraordinaria. Tenía un complemento perfecto, que era un humanista, pero al mismo tiempo un hombre de una visión comercial extraordinaria. Y entonces el haber creado la librería con ciertas cosas que no existían en la época en que él la fundó, ha hecho que haya perdurado extraordinariamente. Hablemos de esas cosas que no existían, era como una librería café, ¿no? Porque ¿eso fue después? ¿O desde el comienzo? Desde que se abrió con café. Entonces esto era algo absolutamente asombroso en aquella época. Recuérdenos el nombre de él. Él se llamaba Jesús María Ordóñez. Que venía de Cuba. Muy santanderiano. Pero venía de Cuba. Sí, esa es una aventura muy extraordinaria. Eso parece como de un personaje de Conrad, porque él se fue de adolescente para Cuba. Esto estamos hablando de los años 20 o 30. ¿Sí? Se fue en busca de aventura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y allá entró a trabajar a una librería muy famosa que todavía existe, que se llama La Moderna Poesía. Era una de las librerías insignias de Cuba. Cuba, valga la pena decirlo, tenía magníficas librerías en aquella época y también muchas editoriales. Él entró allí a trabajar como ayudante, digamos, de ventas, y se convirtió en el librero de esa librería y en el administrador general de esa librería, que era el lugar de encuentro de todos los grandes escritores cubanos. Y entonces él se devuelve a Colombia. Se devuelve a Colombia porque unos colombianos van allá, lo ven trabajando, ven su dinamismo, su capacidad, y le dicen, devuélvase a Colombia y fundamos una librería. Y entonces él, que era un hombre de aventura y de riesgo, pues se devolvió y se devolvió a Barranquilla, que en aquella época era la puerta de oro de Colombia, y fundó la primera librería nacional en Barranquilla. Esta es una empresa que creció de la provincia
hacia la capital. Esa era otra curiosidad, porque la segunda ni siquiera fue Bogotá, Bogotá vino después. Sí, claro. ¿Eran Barranquilla y Cali? Fue Barranquilla, se abrió también en Santa Marta, una que se cerró, después se abrió en Cartagena, que tiene también como 60 años de existencia, y de ahí se fue para Cali. ¿Por qué se fue para Cali? Porque el clima de Cali era más benigno que el clima de Barranquilla, y no era frío como Bogotá. Era un clima, bueno, el clima de Cali. O sea, él se iba donde le gustaba estar a él. Sí, y allá donde le gustaba estar a él. Y entonces fundó la Librería Nacional en Cali, que también fue todo un acontecimiento, porque ¿cuáles eran las cosas que distinguían a la librería de las otras librerías? Ahí yo le digo, porque yo soy de allá, pero no de Cali, sino de Palmira. Uno iba a la Librería Nacional a comer helado. Claro. No a comprar libros, a leerlos, sino a comer helado. Esa fue, digamos, la atracción que él logró. Y lo mismo pasó en Barranquilla. Primero el autoservicio. Las librerías antes eran con mostrador y el empleado atendía a la gente. La gente llegaba a preguntar por el libro, lo cual era una barrera, porque cuando uno no sabía si sería Baudelaire o Baudelaire, entonces ahí le daba pena preguntar, porque el librero era adusto. Él abrió la librería, autoservicio cuando no había todavía autoservicio, supermercados con autoservicio ni nada de esas cosas. Y algo insólito también para esa época, cafeterías. Una cafetería donde aparte de café se vendían helados, y los helados se hacían ahí. Hay algo extraordinario. Eso en Cali causó un impacto absoluto. ¿Y ahí es que usted se monta la Librería Nacional? Y ahí es donde usted yo es caleño, llego. ¿no? Yo soy caleño, yo nací aquí, pero toda mi familia es del Valle del Cauca y yo pues vivía en Cali. La Librería Nacional se abre en el 61, era un acontecimiento porque la cafetería abierto con música y todo eso, era maravilloso ir allá a pararse a ver revistas. Y yo, que no tenía trabajo ni tenía nada, entonces me iba a leer revistas. Hasta que un día dije, bueno, yo voy a trabajar en la librería. Y ahí fue donde entré a trabajar en la librería. Pero era porque además usted estaba como en la mala en ese momento, ¿o no? En la mala absoluta, en la inmunda. En la inmunda. Entonces digo, no, pues librero, pero no lo pusieron de librero, sino de bodeguero, ¿no? No, me pusieron de librero. Mi papá, esto venía de tradición porque mi papá había sido librero aquí. Él tenía una librería aquí en Bogotá que se cerró cuando el 9 de abril. Cuando el 9 de abril se desbarataron un poco de negocios aquí, y entonces él cerró su librería y se devolvió para el Valle del Cauca, ya no a ser librero, pero como era bibliófilo, entonces él era amante de los libros y de tener una enorme biblioteca, él adoraba los libros y eso me lo inculcó. Entonces yo lo único que sabía hacer realmente era leer. Entonces yo dije, pues bueno, ¿puedo trabajar dónde es? En la librería. Y entonces entré a trabajar en la librería, pero naturalmente yo no tenía ni título, ni nada, ni académico, ni bachiller, ni nada por el estilo. Yo entré a trabajar en la bodega, yo era ayudante de la bodega, y de ahí fui subiendo. Y se volvió accionista y hoy es el que pone la cara. Accionista, pues. Le diría como el Puma, dueño de qué, dueño de ti, dueño de nada. Pero Felipe, ustedes deciden en algún momento, bueno, vamos a ponernos serios y nos vamos para Bogotá porque es que allá es que está la movida, claro. ¿no? ¿Y les costó mucho tomar esa decisión? Eso también fue un golpe de audacia. Es que ya habíamos abierto varias librerías en Cali. Y todas con gran éxito porque era el sitio de reunión de los caleños, la Librería Nacional. Allí se citaba uno con la novia y se reunían las parejas y los amigos y los periodistas y los intelectuales. Y era la época de los 60, ¿no? La maravillosa época de los 60. ¿Qué pasa? Se abre Unicentro en Bogotá o se inicia el proyecto de Unicentro y a él se le ocurre que un sitio donde debíamos estar era en Unicentro. Y eso nos rayaba un poco en la época como, o sea, la librería es un ambiente para intelectuales, el centro comercial es para la gente más superficial que va y le gustan las compras. Pues, ¿eso no fue como una pelea ahí entre socios? Pues es que
nuestros competidores, digamos, ¿sí? Nuestros colegas de la librería nos decían, pero ustedes están locos. Al fin y al cabo, ¿de dónde viene? Al fin y al cabo, como dicen, al fin y al cabo calentanos. O sea, van a abrir allá cuando todo el comercio y las librerías están en el centro. En la Jiménez, o sea... Todas las librerías quedan ahí. Y obviamente en la zona donde estaba Unicentro no había nada. Claro. No había casas ni había nada. Ajá. Pero él pensó... Eso era como hoy en día irse lejísimos para más allá de Chile. Sí, entonces se monta la librería ahí, ¿cierto? Algo muy bien hecha, muy espectacular, cambiamos hasta el tipo de muebles y todo. Se abre Unicentro y es la locura. La gente acudía a Unicentro porque era como la atracción. No, era el primer centro comercial en Bogotá. Felipe, a pesar de eso y del gran éxito que ha tenido la librería y digamos de los cabezazos que ustedes han dado para llevar el libro a tantas manos, Colombia no tiene librerías como de culto. O sea, uno va al Ateneo en Buenos Aires, ¿cómo se llama esta de Montevideo? Puro Verso en Montevideo, sí. Y ve que son unas librerías donde realmente va la gente que se ha leído todos esos libros que están ahí y más. En Colombia no tenemos eso. ¿Por qué? Aquí ha habido buenas librerías y hubo en un momento dado muy buenos libreros y creo que ahorita hay otros, hay una nueva generación pequeña y todo, pero ¿qué pasa? Es que el hábito de la lectura no ha sido algo realmente arraigado en nosotros. Ese es el problema. Es decir, que nosotros hayamos durado tanto y que hayamos progresado tanto se debe primero al conocimiento que tenía ese señor, que fue mi maestro, ¿cierto? A que tuvimos siempre el deseo de perdurar y de ir un paso más allá. Las librerías eran sitios donde la gente iba a buscar la librería. Acá nosotros hemos abierto en todos los centros comerciales, que es donde pasa la gente a ver si de golpe y quiere llega entrar. como la red que se tira en el mar, ¿cierto? Eso indudablemente nos ha permitido tener un tipo de público más amplio y abarcar, digamos, lectores populares, pero también intelectuales, porque la librería tiene de todos los libros. Esa es otra cosa. Siempre hemos sido una librería general, total. Bueno, de hecho ustedes fueron los primeros que trajeron Playboy, ¿no? Nosotros, esa es otra cosa que tenía la librería. Fíjese usted, nosotros fuimos en un momento dado los distribuidores de todas las revistas que se distribuían en Colombia. Y nosotros fuimos pioneros en varias revistas. Una de ellas, Selecciones. Nosotros fuimos los primeros que trajimos a Colombia la revista Selecciones, y hay una placa que nos mandaron de Selecciones, en la época en que Selecciones se vendía, les puedo contar, 25.000 ejemplares de cada número. Y también fuimos los primeros en traer la revista Playboy, que naturalmente pues era... ¿Y eso no causó por ahí un escozor? Bueno, al principio sí, pero acuérdese que estábamos en los años 60 cuando se inician una serie de cosas maravillosas, la revolución de muchas cosas, de las costumbres, ¿no? Y de los tres grandes inventos que se han creado, pues diría yo, los tres de los grandes inventos del siglo XX. La píldora, la minifalda y la media pantalón. Esos son los tres grandes inventos que revolucionaron las costumbres. Y entonces la Playboy se vendía excelentemente. Pero me imagino que por ahí había quien la mandaba a pedir escondidas, ¿o no? No, sí, claro. Cuénteme. No, claro, y es más. Aquí ha habido una sociedad retrógrada, conservadora, muy difícil. Alguna vez trajimos el libro de Henry Miller, Sexo, uno de los primeros libros que se publicó de Henry Miller en español. Miller estaba prohibido en muchísimas partes, pero aquí estaba más prohibido todavía. Entonces el libro lo vendíamos debajo del mostrador. Llegaba la gente a preguntar, pero no lo podíamos tener exhibido. Y eso que nosotros teníamos la librería principal de Cali, en la Plaza de Caicedo, en un local que nos había alquilado la curia, ¿no? Sin embargo, no nos restringíamos para vender ningún tipo de libro ni ningún tipo de revista. ¿Qué es lo que la gente más compra y cómo ha ido cambiando ese gusto de la gente por los libros o por las temáticas? A ver, le hago una cosita, un recuento histórico rápido. En los años 60 era el gran fervor
por los libros de la literatura latinoamericana, el boom de la literatura latinoamericana, pero también el marxismo, las ciencias sociales, la psicología, la historia. Había un fervor universitario enorme por aprender, por saber, por conocer, por tener toda esa clase de libros. Obviamente los grandes bestsellers, recordemos por ejemplo El Padrino de Mario Puzo, del cual nosotros, siendo una librería con 2 librerías, vendimos 10.000 ejemplares en aquellos años. Obviamente 100 años de soledad. Se vendía muchísimo libro de sexo, no solo novelas, sino técnicas, libros sobre cuestiones sexuales, la época de Master y Johnson, el famoso libro de Master y Johnson. Eso ha ido evolucionando, digamos, porque hay una gran cantidad de libros humanísticos que ya no se venden. El Internet, digamos que sí quitó esa fuerza a los libros de diccionarios, enciclopedias, libros de referencia. Eso ya no se vende, porque eso está en el Internet. Sin embargo, la literatura se sigue vendiendo. Obviamente todo esto que tiene que ver con el espíritu, con el ansia de la gente de resolver sus problemas. La autoayuda. La autoayuda. Que derivó hacia lo que después se llamó espiritualidad, las medicinas alternativas, eso siempre se ha vendido. Y ahora los youtubers. Ahora los youtubers y la literatura juvenil, que es como una especie de esperanza que uno dice, bueno, eso es como un flotador, si ¿no? Como esos un salvavidas. niños, si estos jóvenes son capaces de leerse esas sagas de 7 tomos, pues hombre, eso quiere decir que el libro no va a desaparecer. Porque de todas maneras la lectura que requiere silencio, requiere soledad, requiere concentración. Bueno, y estos chicos que tienen miles de cosas que hacer y miles de cosas que los entretengan, resulta que se leen ese tipo de libros. Yo sé que usted también tiene una visión comercial y por eso pues la librería es exitosa, sí. pero también es un humanista Sí. y además creció entre libros y creció Sí. en la época en que realmente los que estaban en la movida de los libros eran los intelectuales, Sí. la gente pues que era más profunda en sus pensamientos. ¿Qué le produce a usted, digamos, que la librería venda más sagas o que entren más, que andan detrás de los libros de youtubers? ¿Le da alguna piquiña? O incluso los de autoayuda, ¿no le da como un poquito de depresión a veces? Yo creo esto. Yo creo, obviamente, en esos libros maravillosos, profundos, de tantos autores extraordinarios, y los libros de historia y estas cosas, que tienen un nicho. Siempre esos libros han tenido nichos, no han sido populares, digamos, ¿no? Pero pienso lo siguiente, lo que nos ayuda a sostener esa clase de libros es la venta de todos esos libros de los youtubers y de los libros de superación y los bestsellers de Grisham y de Frederick Forsyth y de Don Brown y toda esa cosa, ¿no? Nos ayuda a tener esos libros, porque el fundador de la librería tenía un principio fundamental y era que había que cultivar una amplia bibliografía y que siempre la librería tenía que tener los libros clásicos, aunque estos no se vendieran. Y yo él me dio una lección de eso, de un libro que en un momento dado se había acabado, un libro de un autor clásico, y yo le dije, me atreví a decirle, pero es que no se vende, eso se vende uno al año. Me dijo, no importa, puede ser que se venda uno al año, pero hay que tenerlo, siempre hay que tenerlo porque eso es un motivo de honor para la librería. Entonces, al lado de todos estos bestsellers, es que los bestsellers ayudan a vender lo otro. Hay una especie de prurito intelectual puro de que el bestseller es malo, pero resulta que hay grandes autores que son bestseller. Faulkner fue bestseller, Truman Capote fue bestseller, García Márquez fue bestseller, Vargas Llosa es bestseller. Bueno, pero es que usted está hablando de unos grandes, ahora los bestsellers son otro tipo de, pues son los youtubers y ahí está la discusión que hemos dado. Bueno, algunos libros juveniles no son malos. Además, digamos que por esa lectura se puede llegar a la otra. Hay algo que uno debe tener como librero y es la prepotencia de enseñarle o de tratar de imponerle lecturas al lector, porque a veces por una literatura ligera se llega a la gran literatura. Así hemos llegado mucho. Yo llegué así, yo llegué
Yo empecé leyendo cómics. Cómics, ¿no? Sí. Yo empecé leyendo cómics y de ahí llegué a leer a Goethe, pues. ¿Y todavía lee? ¿Cómics? Sí. Cómics, sí. Sigue Leo, leyendo y tengo cómics. muchos. ¿Y qué más lee? Leo. De lo que llega a su librería, esas 800 novedades mire, que llegan leo al mes, ¿usted qué sobre lee? todo historia. Ajá. Mucha historia y memorias y biografías. Hay libros que... esa es la magia que tiene el libro, ¿no? Que llega un libro y uno dice, bien, voy a mirar. Al principio a leerlo y dice, qué cosa tan extraordinaria, qué maravilla, esto no debía de perdérmelo yo, ¿sí? Y me ha pasado con muchos libros. Ahora estoy encantado con un autor, un historiador israelí que se llama Yuval Noah Harari. Es buenísimo, es una maravilla. ¿Usted cuántos libros lee al año? No tantos como quisiera, ¿sabe? Pero Bueno, esa es la respuesta me que leo todos como damos, pero- 50. ¿50? Sí. O sea, más de uno por semana. Sí. O uno por semana. Y me leo varios al tiempo. O sea, Ajá. leo uno a una hora, a la otra hora leo otro, porque quiero abarcar mucho. ¿Y usted de los que se para en la librería y le recomienda cosas a la gente o la guía? Muchísimo. Esa es una de las labores que más me encanta. Yo ya, pues, llevo 55 años de librero, ya no estoy, pues, todo el tiempo en la librería, pero si hay algo que me gusta es poder recomendar a alguien un libro con entusiasmo, porque yo lo he leído y me gusta, y recomendárselo y que esa persona vuelva y me diga, qué maravilla, qué libro me recomendó tan bueno, recomiéndeme otro. Eso para mí es algo maravilloso. ¿Y usted qué le recomienda a la gente que le gusta escribir? Porque decimos a la gente no le gusta leer y en Colombia menos, pero a los colombianos sí les gusta escribir. Sí, o sea, mucho. una librería en un país que no lee, a la que le entran 800 novedades mensuales, pues Yo le es voy a porque a decir la una gente le cosa, gusta Claudia. escribir. Esto es muy paradójico en Colombia. Aquí hay más gente que escribe que la que lee. O sea, todo el mundo quiere escribir un libro, ¿sí? Pero no todos quieren leer. Eso es lo paradójico y la tragedia. Pero me he encontrado con sorpresas maravillosas, que es lo que hace encantador el oficio de librero. Y es que un chico me diga, yo quiero leerme a Proust. Es decir, una chica de 16 años llega a pedirme En busca del tiempo perdido, y yo digo, se lo pusieron en el colegio, va a ser terrible. Y le digo, ¿te lo pusieron en el colegio? Y el señor, no, es que yo me lo quiero leer. Yo quiero leerme, y decía yo, pero una chica de 16 años... Está pasando algo en esa generación de pronto que nos va a dar una buena sorpresa. Exactamente, entonces yo creo que eso hay que estimularlo. Pero bueno, ¿cuál es su recomendación para los que quieren escribir y tratar de vender en un país que no lee? Bueno, llega mucha gente a llevarme sus libros, le cuento. Hay mucha gente que llega pensando que la librería puede editarlo. Yo lo que les recomiendo, por supuesto, lo recomiendo editoriales, se lo comento a un editor, se lo recomiendo, pero le digo una cosa, les digo siempre, hay que sufrir. O sea, no se va a convertir en bestseller necesariamente. No es que vaya a tener éxito, pero lo importante, le digo, no se preocupe si se vende. Lo más importante es que usted tenga ese gusto de escribirlo. Por supuesto que lo que queremos es comunicar, ¿no es cierto? Que lo que nosotros pensamos lo comuniquemos. Pero, por ejemplo, en lo que es la literatura, en la novela o en el cuento, en la poesía, pues esto es algo que nos nace, que es un placer una expresión, íntimo. sí. Sí, la expresión, ¿no? De recomendarlo. Pero nosotros queremos estimular la escritura de jóvenes, porque nos hemos encontrado con jóvenes y vamos a crear un premio. Eso le quería decir, porque además me quedan ya 30 segundos. Un premio para escritores menores de 18 Sí, años. Vamos a crear. ¿A partir de cuándo y cómo puede postular la gente? Este año vamos a anunciarlo, vamos a dar las bases. La base principal es que es hasta los 18 años, ¿verdad? Porque me he encontrado con mucho chico que escribe, y que escribe novelas, pero larguísimas, enormes. Ahorita me llegó un chico, había escrito 6 libros, ¿sí? Entonces queremos estimular eso. Pero todavía lo no vamos tiene a más anunciar, detalles. todavía no le puedo dar Bueno, más me detalles, cuenta. pero lo vamos a anunciar. Y por último, hacen una donación, ¿no? Sí. ¿A cuál biblioteca? Vamos a hacer, con motivo de los 75 años, queremos hacerle una donación a las bibliotecas que maneja la Biblioteca Nacional, que son 1.400 y pico de bibliotecas, y vamos a hacer una donación
de libros, de una cantidad de libros grande, para que esas bibliotecas estén nutridas, pues, y como un homenaje que también tenemos que hacerle al lector. La librería tiene que hacerle un homenaje al lector, que es lo fundamental de todo esto, es el lector. Es el lector. Don Felipe Ossa, un placer, que sigan muchos cumpleaños más para la Librería Nacional y siempre con esta perspectiva de que está como en sus 20. Gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias. Ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Canal Capital presenta la